Hola Roxana, ¿cómo estás? Estamos con Roxana ¿Cómo Bacci. estás, Hugo? Roxana es psicóloga, es docente en la Facultad de Agronomía, de la materia ética y deontología profesional, y fundamentalmente es compañera no docente de rectorado. Así que, bueno, bienvenida a este ciclo de charlas que hacemos desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad, en este intento de tratar de generarnos respuestas a algunos temas que nos angustian, que nos preocupan, que nos movilizan en general. Esto lo hacemos a través de este ciclo de charlas donde convocamos a especialistas de nuestra Universidad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar de cómo la vamos llevando con esta cuarentena generada por la pandemia. Hablar un poco de todo esto, bueno, la idea es que Roxana nos ayude a tratar de entender un poco todo esto, a reflexionar sobre lo que nos pasa. Y por supuesto, quienes a lo largo de la charla de Roxana vayan teniendo inquietudes, consultas que le quieran hacer, les pedimos que lo posteen como comentario de Facebook. Al final de la disertación, Roxana va a procurar la respuesta a las preguntas que le hagan llegar. Así que te agradezco otra vez, Roxana, le agradezco a todas las compañeras y No, compañeros gracias a ustedes. que se han sumado y que se están sumando a esta convocatoria. Y vuelvo a pedir disculpas por estos minutitos de demora, pero bueno, la tecnología con la que nos vamos amigando, pero tampoco tanto. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la posibilidad de poder contarles desde mi mirada qué nos está sucediendo en esta cuarentena acerca de los estados de ánimo que vamos atravesando en el marco de esta pandemia. Bueno, cuando inesperadamente para todos nosotros el gobierno nos anunciaba que deberíamos estar en aislamiento social, preventivo y obligatorio, comenzaron a surgirnos una amplia gama de sensaciones y de emociones. La gran pregunta que comenzó a rondar en la cabeza de todos nosotros, en la mayoría de todos nosotros, y creo que aún sigue sucediendo, es ¿de qué se trata todo esto? Desde el mes de marzo, inmediata e inesperadamente y de manera instantánea, todos quedamos pegados a las noticias que giraban en torno a este nuevo virus que se instaló de facto en la vida de cada uno de nosotros. La incertidumbre, lo desconocido, los interrogantes frente a la enfermedad comenzaban a regir nuestras vidas y paulatinamente empezamos a ingresar a una nueva realidad, el COVID-19 y la continuación de nuestras vidas. Actualmente continúa siendo de la misma manera, es decir, nos damos cuenta de que nuestra antigua normalidad, nuestras rutinas y nuestras costumbres han sido modificadas. Y todo sucedió de una manera abrupta, imprevista, agresiva. La nueva realidad se impuso sin miramientos. Lo que estábamos acostumbrados a hacer cambió de un momento para el otro de una manera insospechada. En el marco de un carácter imperativo, pero a la vez absolutamente necesario, los seres humanos fuimos obligados a aislarnos de nuestros semejantes, a tomar distancia, a ir en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Y qué quiero decir con esto de ir en contra de nuestra propia naturaleza? Tenemos una característica los seres humanos, es la actitud gregaria, es una tendencia a juntarnos con nuestros semejantes. Y en esta posibilidad de juntarnos con los semejantes, nos fortalecemos como individuos. A partir del impacto de las nuevas normas, fuimos obligados a cumplir y sostener para nuestra supervivencia, a nivel de nuestra capacidad cognitiva, se generó un impacto de lo que en psicología llamamos OTE, que es la orientación temporoespacial. Entonces se produce un desbalance, hay una desorientación temporoespacial que las personas comenzaban, no inmediatamente a partir de que nos dijeron quédense en casa, unos días después, sensaciones de confusión, de no saber qué día es, qué hora es, dificultades para memorizar y para recordar. Es decir, el impacto del contexto
hizo que sufriésemos una alteración en nuestra percepción. Los meses fueron pasando. Las personas comenzaron a sentir una inestabilidad en el campo emocional que oscilaba entre un ingenuo entusiasmo vinculado al hecho de, uy, no tengo que ir a trabajar, y a su vez un intenso miedo frente a lo desconocido, que nos estaba presentando y que según se nos informaba no había nada que podía detener su avance. El miedo aumentaba, aumentaba. En este punto me parece importante hacer una comparación con lo que les ocurre a los prisioneros cuando tienen mala conducta y a partir de la misma sufren diferentes tipos de castigos. El peor de los castigos que sufre un preso cuando está encarcelado es el aislamiento. Luego de pasado ese tiempo, el prisionero, luego de estar en el contexto de aislamiento, comienza a vivenciar a una serie de síntomas a nivel psicológico. Si bien es extrema la comparación, suelo hacer este tipo de comparaciones, quiero contarles, compañeros, en mi consultorio, a medida que fueron pasando los meses, los pacientes me iban manifestando este tipo de sensaciones cada vez con mayor frecuencia. En otro orden de cosas, el ser humano tiene otra característica de cómo reaccionar frente a la incertidumbre que una enfermedad produce. Y es el mecanismo de estigmatizar al enfermo y su posterior segregación. ¿Y esto qué quiere decir? Que este mecanismo se despliega como un modo para reducir la ansiedad que genera la enfermedad. Y no importa si hay evidencia fundada o los hechos que la sostienen son falsos. El mecanismo opera. Por ejemplo, hay un caso de una niña china en Trelew que salió en Infobae, hay numerosos ejemplos, pero una niña china en Trelew llevó merienda para compartir con sus compañeros y fue absolutamente rechazada de una manera abrupta y violenta, y la discriminaron, y aquí aparece un nuevo fenómeno que se está observando, que es el de la xenofobia. Ahora bien, todo lo que les vengo contando a modo de introducción es lo que pasó y lo que sigue pasando hoy, aquí y ahora, y que se traduce en cada uno de nosotros en diferentes estados de ánimos, los cuales nos dan un panorama, estos estados de ánimo, de cómo estamos llevando la cuarentena en el marco de esta pandemia. Entonces, en este punto, a mí me parece importante entender de qué hablamos cuando estamos hablando de estados de ánimos, es decir, ¿qué es un estado de ánimo? Porque si no, hablamos que depresión, que alegría, que ansiedad, estado de ánimo, definamos de lo que estamos hablando. El estado de ánimo, o tono afectivo, tiene que ver con las emociones. Es una forma de permanecer, es una forma de estar, y su duración prolongada impacta en el mundo psíquico. Los estados de ánimo pueden oscilar en estados más activados o más deprimidos, y pueden durar días u horas. Cuando se mantienen a lo largo del tiempo, estamos hablando de estados de ánimo dominantes. El tiempo fue pasando y las personas experimentaban oscilaciones en el estado de ánimo. Estas pueden ser de carácter más adaptativo. ¿Y qué quiero decir cuando digo que son de carácter adaptativo? Que no generan dificultades en el quehacer de la vida cotidiana. Uno puede seguir con sus rutinas de una manera fluida. De este lado, estamos hablando de un estado de ánimo de características normales, con sensaciones de tranquilidad. Ahora, del otro lado de esta misma vara, están los estados de ánimo más disminuidos, por supuesto desadaptativos, y que se relacionan con la angustia, con la tristeza, con la depresión.
Si estos estados no son identificados y no son tratados, pueden generarse trastornos. No es objeto de esta presentación ahora, pero quiero dejar en claro que existen tipos de personalidades que predisponen más determinados estados de ánimo. Me interesa hablar ahora de una clasificación que propone un psicólogo que me interesa, Robert Thayer, que es un psicólogo americano, y me gusta la clasificación que él hace porque considera 4 tipos de estado de ánimos en términos de un binomio de 2 palabras que yo utilizo mucho en la clínica, que son la energía y la tensión. El primer estado de ánimo que él clasifica es el de la calma-energía. Este es cuando nos sentimos a gusto, con confianza, con optimismo. Es el estado ideal para laburar, para trabajar, para estudiar, porque hay una alta energía y una baja tensión. Este estado, en líneas generales, aparece por la mañana. El estado número 2 es el estado calma-cansancio. Es la sensación que experimentamos antes del sueño, donde no notamos ni energía ni tensión. El tercer estado de ánimo, el binomio comprendido entre la tensión y la energía. Este ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una presentación o tenemos que entregar un trabajo o alguna actividad. Por ejemplo, había que entregar, en el caso nuestro de los no docentes, teníamos que presentar los cursos de género y el curso del GEDO, y teníamos tiempo y había que leer las normas, y ante la necesidad de urgencia frente a las fechas determinadas, se generaba una elevación del ritmo cardíaco, hay un aumento de la adrenalina. Entonces, en este binomio, en este tercer estado de tensión-energía, son altos los niveles de energía y de tensión. El último estado de esta clasificación es el de tensión-cansancio. Y a estas alturas, de tan entrada la cuarentena, este es el estado de ánimo de mayor preponderancia que por lo menos yo vengo notando en el consultorio con mis pacientes. Y ocurre cuando ya está reinando el agotamiento. Hay pensamientos negativos, hay cansancio físico y hay ansiedad nerviosa. Es un estado de baja energía y alta tensión, que comúnmente ocurre durante la tarde. No nos olvidemos que la cuarentena profundizó otra patología que es tratada por varias ciencias de la salud, que es el sedentarismo, y que cansa el hecho de estar físicamente y mentalmente, el hecho de estar todo el tiempo sentado frente a la computadora o yendo de la cama al living. Durante el aislamiento y la imposibilidad de socializar como lo hacíamos hasta marzo de este año, con contacto físico, con abrazos, mirándolos a los ojos, es decir, con todos nuestros sentidos puestos al servicio del contacto con el otro, nos encontramos viviendo en una situación que va en contra de una tendencia innata que busca saciarse de alguna manera. Y la permanencia en esta situación que se nos impone contra natura, el cambio abrupto del estilo de vida, las nuevas y cambiantes normas, la circularidad de los días, el no saber qué va a pasar, la información cruzada, ambigua, comienza a agotarnos. Y es aquí donde entra a jugar el último binomio, el último par de la clasificación que les acabo de mencionar, del estado de ánimo en el binomio tensión-cansancio. Comienza entonces a aparecer la sintomatología asociada al agotamiento, es decir, sentimos que a nivel psicológico no podemos enfrentar el día. Junto a este agotamiento aparecen otros síntomas.
Hay ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones, por supuesto, generalmente del lado desadaptativo, vuelvo a decir, desadaptativo porque irrumpe en el poder hacer de la vida cotidiana de una manera fluida, una necesidad permanente de saber qué va a pasar, cuando el día a día, hoy, es incierto. La sensación de soledad se profundizó. Trastornos del sueño, con una vivencia muy exacerbada de los recuerdos del sueño y pesadillas. Desregulación emocional, falta de confianza, falta de concentración, falta de ganas, falta de interés por hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, estamos hartos. La gente empezó a hartarse. Mis pacientes me preguntan, ¿y esto cuándo se termina? ¿Y yo cómo puedo saberlo? Sí sé que el cerebro se resiste y se incomoda frente a la incertidumbre. Y entiendo en este punto que es preciso comprender algo que para mí es de vital importancia. Y es que la vida en sí misma es incierta. Es decir, ¿quién pudo habernos anticipado que esto iba a ocurrir y que intempestivamente nuestra vida, nuestra normalidad, nuestras costumbres quedarían atrás de un momento para el otro? Nadie. Frente a todo este escenario, los seres humanos reaccionamos de distintas maneras de acuerdo a la personalidad de cada uno. Y en este punto me parece oportuno poder hablar de estrategias para poder afrontar toda esta sintomatología. Todas estas experiencias internas que van viviendo las personas en el contexto del aislamiento. Lo que vengo observando en la clínica con mis pacientes, y en estas, vuelvo a repetir, y en estas alturas de ya entrada a la cuarentena, es que están más del lado de la baja energía y alta tensión. Tal como decíamos, cansancio, agotamiento, desmotivación. Las estrategias de afrontamiento están referidas a todo aquello que yo denomino un esfuerzo para generar circuitos de salud. ¿Y esto qué implica? Higiene del sueño. ¿Y qué quiere decir higiene del sueño? ¿Irse a bañar antes de dormir? Puede ser, pero no es solo eso. Es respetar y no alterar el ritmo circadiano que se le dice en psicología respecto de la luz, es decir, dormir de noche y estar activo de día. Una alimentación equilibrada. El hecho de estar todo el día en casa, se observa una mayor tendencia a comer y a no distinguir cuándo estamos comiendo por ansiedad y cuándo estamos comiendo porque tenemos realmente hambre. Actividad física, que no tiene que implicar un esfuerzo extremo para estar perfectos después de la cuarentena, sino una rutina donde se mantenga activo el cuerpo. Intentar llevar una sexualidad activa en la medida de lo posible, con diálogo, con consenso, en situaciones de pareja, convivientes 24/7. Autosatisfacción, autoestimulación en casos de estar atravesando la cuarentena sin pareja. Establecer rutinas. ¿Pero cómo establecer rutinas? Cuidado. Establecer rutinas que sean flexibles, sin componentes de exigencia ni perfeccionismo. Por ejemplo, escucho permanentemente decir, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer bien, porque ahora estoy en casa y me sobra el tiempo. No. Rutinas flexibles. Autocuidado emocional. ¿De qué hablamos acá? Perdonarse y aceptar que no es posible responder a todo lo que se nos demanda o todo lo que tenemos que hacer o reacomodar la vida y la rutina como tuvimos que hacerla de una manera tan violenta en este contexto de agotamiento y de cansancio que todos estamos atravesando.
Conexión virtual con seres queridos, amigos, padres, hermanos. Y en este punto yo me abriría un poco y me parece que sería interesante poder encontrar el costado positivo de la cuarentena. Conectarse de una manera adaptativa, es decir, comunicarse una vez al día con las personas, con nuestros seres queridos, eso nos va a fortalecer, pero no generar una dependencia y una necesidad de estar permanentemente conectados. Porque si hay algo que tiene de positivo, humildemente para mí esta cuarentena, es el hecho de poder, si nos lo permitimos, si nos atrevemos, a conectarnos con nosotros mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Ver qué nos pasa, qué sentimos cuando estamos solos, qué nos pasa cuando no estamos a full con todo y con todos. Desde este último punto de vista es interesante poder hacer, como les decía, una mirada optimista de la cuarentena. Si estás solo es una oportunidad para poder estar en contacto con los demás de maneras que no son iguales a las habituales. Y si estás con tu familia, es una oportunidad para profundizar los vínculos, para limar asperezas, para dialogar, para consensuar, para estar con tus hijos. Porque si generás esos circuitos de salud, si mantenés un estrés del lado, un estrés positivo, ¿qué quiere decir esto? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio. Si lográs ese equilibrio y podés conectar con tus seres queridos, esa es una parte que nos permite la cuarentena suavizar y sanar ciertas asperezas que en nuestra otra normalidad no nos dábamos permiso para hacer. Otro punto positivo de la cuarentena también, para mí, sería poder verla como una oportunidad para cuidar realmente nuestro propio bienestar y priorizar así nuestra salud, para incorporar la amabilidad para con nosotros mismos frente a una realidad externa tan hostil. También me parece interesante contarles algo que se escucha por muchos lados, esto de la salud física, la salud mental, eso es un mito, no corre más. La salud es una sola, es un todo. En los seres humanos hay 4 sistemas que están interrelacionados permanentemente y que conversan entre ellos. Es el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y la psique, es decir, la mente. En esas conversaciones ocurren conexiones mediante señales bioquímicas. ¿Qué pasa ahí? Hay sustancias químicas o neurotransmisores como la serotonina, entre otras, vamos a hablar de esta, que es la hormona que permite y genera el bienestar. El aire libre, el contacto con los otros, bailar, jugar, cantar, crear, contribuyen a la mayor producción de la serotonina. Entonces, cuando hay una disminución de la producción de esta hormona, podemos sentirnos agobiados, faltos de ánimo, incluso deprimidos. Otro sentimiento que genera la producción de serotonina, y a muchos puede resultarle extraño lo que voy a decir, es el agradecimiento. Ser agradecidos. Fíjense esto. Y desde aquí quisiera terminar esta presentación. Todo lo que nos está atravesando es por demás estresante. Y como dijimos, va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, atenta contra la grupalidad. Sin embargo, nosotros, los compañeros,
Podemos ser agradecidos por el hecho de formar parte de este colectivo con sus diferentes actores en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Y nos coloca a cada uno dentro de un grupo en el cual la institución generó estrategias, circuitos de información, canales de comunicación, cursos de capacitación, y que todo eso nos permitió conservar ese sentimiento de pertenencia, esa sensación de estar con otros, unidos, y humildemente, a mí me parece que hay que ser agradecidos por formar parte de todo esto en un contexto tan inestable y tan hostil. De esta forma, siendo agradecidos, encontramos otro recurso para sobrellevar de una manera más amigable esta nueva realidad que se nos impone. Finalmente, entiendo que adaptarnos sin resistirnos a lo que nos está pasando, luchar frente a lo desconocido aceptando las normas, ser flexibles sin quejarnos, todas estas estrategias, por llamarlas de alguna manera, permiten estar en un equilibrio interno y favorece a que no ocurra un desbalance tan pronunciado de nuestro estado de ánimo. Porque es real que es imposible estar bien todo el tiempo, pero también es real que se puede trabajar internamente para estar de una manera equilibrada en cualquier contexto. En última instancia, y desde mi humilde punto de vista, siempre es una decisión estar bien, en cualquier circunstancia, por más extraordinaria que ésta sea. Bueno, aquí se finaliza mi presentación y quiero agradecer en primer lugar a mi compañera Julieta Vitulo por la confianza que siempre me brinda, a los responsables y colaboradores de tu secretaría por valorarme y darme este espacio para poder expresarme desde lo que sé, desde mi campo, desde lo que amo, desde mi ciencia, amiga y compañera Mirta Chávez, Claudia Rasti, y sobre todo a todos ustedes, compañeros, que les agradezco mucho que me hayan prestado atención durante toda esta presentación. Muchas gracias. Bueno, acá volvemos. Muchas gracias a vos, Bueno, Roxana. gracias. Fue clarísimo todo. No sé si, porque yo, Sí, si acá tenés tengo unas algún, si te preguntas. manda, bueno, tenés un par de preguntas, dale, dale. Cerramos Sí, con eso y después te despido. sí. Bueno, acá tengo, Belén me dice que hay una pregunta, dice, ¿la cuarentena nos dejará secuelas en el futuro? Sí, seguramente. Si no nos ponemos a trabajar en nuestro mundo interno y nos resistimos a mirar para adentro, todo lo que describí, toda esta sintomatología que les describí, seguramente dejará secuelas. Ayer estaba escuchando a un prestigioso académico, neurocientífico, Facundo Manes, que hablaba de la pandemia de la salud mental. Así que sí, dejará secuelas, pero como yo les decía antes, está en nosotros y es nuestra decisión estar bien. Hay numerosos dispositivos que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires ha creado y el gobierno de la Universidad de Buenos Aires y a nivel nacional ha creado para cuando identificamos que no estamos bien, que no nos estamos sintiendo bien, que hay alguna de estas sintomatología que presentamos, podemos acudir a un profesional que pueda de alguna manera ayudarnos a salir de esta situación tan compleja. La segunda pregunta es, si tuviéramos una fecha exacta de finalización de la cuarentena, ¿tendríamos un mejor estado de ánimo? No lo sé, no lo sé. La verdad que la realidad es que no hay una fecha de finalización de la cuarentena. Y el estado de ánimo también se vincula a la personalidad, como les decía. Seguramente habría cierta euforia, pero esto, como cuando les decía,
ingenua sensación de entusiasmo frente a, ay, no tengo que ir a trabajar. Las emociones son efímeras, duran unos pocos minutos. Esto que nos está atravesando no es gratuito, no es gratis, no por nada estamos todos, los que estamos en el campo de la salud, trabajando intensamente para poder acompañarlos, para poder sobrellevar el contexto tan adverso. Estar encerrados, estar privados de la libertad, no es algo fácil de sobrellevar. Bueno, Roxana, muchas gracias otra vez por charlar con nosotros. No, gracias a queremos ustedes. agradecer también a todas las compañeras y compañeros que nos fueron acompañando a lo largo de esta nueva convocatoria que armamos. Y desde ya los invitamos para la próxima, que será en un par de semanas, para seguir abordando algunas de las otras temáticas que nos preocupan. Y bueno, en algún momento esperemos que pronto, fuera del estadio de cuarentena que nos toca, pero bueno, esta es la que nos toca. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo. No sabemos. Hay Lo que que sí es tolerar, importante, sí, hay que cuidarse, y hay que cuidarse. hay que Más allá cuidarse de... y hay que tolerar la incertidumbre. Esa es la vida adulta, tolerar Bien. la incertidumbre. Es difícil suena eso. Pero bueno, Bueno. además apelar a la sensibilidad de cada uno y cada una, todo el mundo sabe cómo cuidarse, cuidémonos, realmente la cosa está jodida, de verdad. Y Sí, la cosa está cuidémonos, brava. cuidemos a la gente que queremos. Así que bueno, no queríamos terminar hoy sin mandar este mensaje también, y un saludo muy especial a nuestras compañeras y compañeros de los hospitales, que ellos no pueden cuidarse, no tienen más alternativa que poner el cuerpo frente a esta situación, así que les mandamos de acá un abrazo muy fuerte. Y bueno, gracias a todas y a todos. Gracias otra vez, Roxana. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes por el espacio. Un beso y un abrazo, compañeros. Gracias.